Gracias. Uy. Bueno, estamos empezando este encuentro dentro del Departamento de Familia y Sociedad. Es la segunda parte del trabajo que se viene debatiendo en APA en relación a los menores en conflicto con la ley. Hubo otra etapa, otra reunión previa. Y en esta oportunidad vamos a escuchar las presentaciones, en principio de Juan Pineta, miembro de APA, que va a hacer una breve síntesis de lo que se vino haciendo hasta acá. Luego vamos a escuchar a Ángela Farrán, que es de la Asociación Psicoanalítica de Chile, que va a ponernos un poco en autos de cuál es la situación en Chile en relación al debate sobre la edad de imputabilidad y lo que estoy viendo allí. Después voy a leer yo el trabajo de Pilar Guzmán Paredes, que es psicóloga de ILAP de Ecuador, donde ella nos acerca a una experiencia realizada en Ecuador sobre menores que están privados de la libertad y menores que no están privados de la libertad en esta situación de conflicto con la ley, donde llevan adelante un dispositivo con una serie de estrategias lúdicas para tratar de promover el desarrollo de la simbolización y el pensamiento en estos chicos en esta situación. Son dispositivos mixtos, por lo que yo fui entendiendo hasta acá, donde participan inclusive los padres. Vamos a ver cómo es esta experiencia. Después nos acompañan acá invitadas la magíster Silvia Stuchlik. Bien, ella es socióloga, es asesora de presidencia de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados y especialista en políticas de infancia, adolescencia y familia. Y por último, tenemos desde el derecho penal los aportes de la doctora Mariana Trevisache, que es abogada con especialización en derecho penal, asesora de la diputada Victoria Donda, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y también forma parte de la comisión asesora de la Comisión de Derecho Penal en la misma Cámara. Después de esto abrimos a la discusión y a las preguntas de la gente que tan amablemente nos ha venido a escuchar. Esto está organizado también en consonancia con los departamentos de familia y pareja y de niños y adolescentes. Aquí están la doctora Isla Katz, Rosalía Álvarez como representantes de estos departamentos que van a participar de la actividad con preguntas y debates al respecto. Bueno, estamos, muchas gracias. Buen día. Bueno, voy a contar lo que fue la intervención de APA en esta cuestión que tiene que ver con una posible reforma a la ley penal. Por iniciativa de la Comisión de Enlace Legislativo, la Asociación Psicoanalítica Argentina aceptó la invitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a principios de año, hace ya casi 8 meses, a realizar aportes en torno a una posible nueva legislación para menores transgresores a la ley. Discusión en la cual nuestra institución no estaba incluida al principio. Una gestión de APA hizo que los psicoanalistas de APA pudieran participar en estas reuniones. La premisa institucional fue invitar libremente, compartir esta invitación del Ministerio de Justicia para que los miembros de APA pudiesen asistir para hablar en nombre propio y no en nombre de la institución, ya que en la institución hay divergencias muy fuertes y quizás hasta malos entendidos en relación a los proyectos o a lo que se quiere hacer. Eh, También otras instituciones empezaron a trabajar, como por ejemplo la Asociación Escuela Argentina de Psicología para Graduados, por ejemplo, con participaciones muy activas y presenciales en el Ministerio, incluso con Garabano. Y así, el 11 de abril de este año, invitamos junto a los departamentos de niños y adolescentes y de familia y pareja de APA a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, a donde va a ir una vez que el proyecto sea enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso, el proyecto, María Gabriela Burgos, de la UCR,
y a la doctora Débora Downieski, quien organizó los encuentros en el Ministerio de Justicia. Como contrapartida, el 29 de mayo se realizó una invitación a nuestra Comisión de Enlace Legislativo y a la Vicepresidencia de APA a asistir a uno de los tantos encuentros que hubo en el Ministerio en relación a alternativas de intervención con adolescentes no imputables en conflicto con la ley, en la cual estaba presente el ministro Garabano y también representantes de UNICEF, por ejemplo. La representante de UNICEF que estaba presente era Florence Bauer, inclinada fuertemente en contra de toda disminución de la inimputabilidad. Ricardo Gil Ladera, integrante del comité redactor, que es un comité mixto, entiendo, había indicado que a fines de junio ya iba a haber un texto que el Poder Ejecutivo iba a enviar al Congreso Nacional. Eso actualmente no sucedió, se está demorando un poco, debido a la intervención de muchas instituciones que decidieron elevar su voz en torno a esta delicada temática. Para ir configurando lo que fuimos viendo a partir de estos encuentros, es que el principal discurso emergente de los representantes de UNICEF y de la mayoría de los invitados fue priorizar el tratamiento de los transgresores a la ley como víctimas a las que hay que proteger, mediante la contención y construcción de lazo social, vehiculizadas con acciones educativas, deportivas y también con tratamientos ampliados a las familias. También se propuso, en todos los casos, como meta de los tratamientos, que el menor transgresor asumiera el reconocimiento del acto cometido. Se hizo hincapié en que solo un ínfimo porcentaje de los menores transgresores comete delitos gravísimos, esto es, asesinatos o lesiones gravísimas, deslindándose de estos los delitos sexuales, los cuales se consideran emergentes o consecuencias de abusos por parte de progenitores o figuras tutoriales. Continuando con estos ejemplos, funcionarios de Entre Ríos, Neuquén, La Matanza y Mendoza expusieron sus modelos de abordaje, de los cuales el de la provincia de Entre Ríos fue el que más se acercó a lo que podría llamarse, lo digo a nivel personal, un intento de promover en el agresor una instancia de atravesamiento subjetivo. Por ejemplo, el juez Pablo Barbiroto explicó que en su provincia existe la posibilidad de que un adolescente que ha cometido un acto ilícito en contravención con la ley, que sea inimputable por la edad, pueda optar en forma, obviamente voluntaria, a atravesar un proceso judicial como modo de subjetivación de sus actos, de comprensión y subjetivación de sus actos. Esto no tiene una condena, o sea, hay un atravesamiento procesal, pero no tiene condena porque son inimputables. Lo cual, bueno, esto viene avalado por el equipo interdisciplinar de protección de Entre Ríos, que obviamente tiene un fuerte enfoque psicoanalítico. Esto quizás un poco al margen son los tironeos políticos. Un fiscal de Neuquén expresó, o hay gente que expresa la oposición a que haya una ley nacional, dado que la regulación de estas legislaciones es potestad de las autonomías provinciales, basado en que cada contexto local es diferente. Cada contexto local tiene una configuración social totalmente diferente y no puede ser unificada en una ley nacional. Por La Matanza, donde existe el sistema Protección La Matanza, el doctor Guillermo Orizaola indicó que en su distrito se busca fortalecer el lazo social apelando a la reinserción educativa, la inserción deportiva, el trabajo con las familias y la protección de los menores transgresores. Orizaola especificó que el objetivo del programa es provocar en los transgresores, así lo llamó él, una resignificación del acto cometido, puntuando que en el caso de las adicciones, es decir, los menores que son adictos, ahí las reincidencias son mucho mayores y son mucho más difíciles de contener. Casi al final, representantes de Mendoza, vinculados con estos sistemas de protección y abordaje para menores transgresores, comentaron el caso de un menor de 15 años que había asesinado a un octogenario, explicando cuáles habían sido los pasos para evitar que el menor fuese estigmatizado.
Desde la provincia de Buenos Aires se especificó que actualmente hay en situación de privación de la libertad por internación alrededor de medio centenar de menores en su provincia. Son menores que han cometido delitos graves y que quedan a merced de la decisión del juez en cuanto a detención. De las cosas que digo, después las asesoradoras legislativas podrán corregir algunas cosas. En la reunión, un abogado de menores, ya que a APA hemos traído la cuestión de la ley y el cumplimiento de la ley de salud mental, indicó que la ley nacional no se está cumpliendo, pues la ley nacional de salud mental le otorga a los jueces la potestad de intervenir con internaciones a menores en estado grave. Otro punto es que, bueno, se habla de reinserción en la sociedad cuando muchos de estos menores en realidad no están insertos dentro de nuestro mundo social. Desde Mirta Goldstein, en esta reunión, coincido con el sistema de Entre Ríos porque deja alguna marca en el transgresor y que quizás, a modo de pregunta, esto debería tener quizás un carácter obligatorio, pero también que hay que tener en cuenta que los menores son utilizados por adultos que aprovechan su inimputabilidad para cometer delitos. En este sentido, Goldstein abogó por una serie de pautas para la justicia restaurativa de víctimas, tema que es muy importante, como así también con los victimarios con aportes psicoanalíticos. Obviamente tampoco se adhirió a la baja de imputabilidad. Para finalizar, cabe mencionar que desde hace varios años se proponen modificaciones a la ley penal en relación a los delitos cometidos por menores de edad a los que se considera inimputables. Hoy es 16 años el límite. Hubo una media sanción impulsada por el oficialismo que gobernaba en el año 2009, que tuvo media sanción del Senado y que quedó detenida en diputados. Este proyecto de ley creaba una legislación especial para menores de 16 a 18 años y más de siendo acompañado también por una quincena de proyectos con distintos enfoques. Algunos proyectos proponen bajar a 14 años el tratamiento de menor transgresor con todo el peso de la ley que se le da al adulto. Otras ideas proponen esperar a que el fenómeno social que da como producción el fenómeno del menor transgresor se diluya por sí mismo como contrapartida de cambios sociales, ¿no? O sea, como que los cambios sociales que se vayan dando por mejora de la situación del bienestar diluya, haga desaparecer el delito. Bueno, veo que algunos psicoanalistas, colegas, se están preguntando que esto, bueno, desde la motivación inconsciente es un poco difícil. Otra perspectiva propone implementar dispositivos de procesos de subjugación que hagan devenir al sujeto responsable por lo acontecido. Pero acá, ya casi por finalizar, me hago la pregunta, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? Quizás una comprensión acerca de que el conflicto con la ley es permanente. Hay leyes escritas y leyes inscriptas en el psiquismo. Y así como hay de las primeras, que pueden ser justas o terribles, sabemos que el superyo puede adoptar distintas versiones. Debemos recordar que el psiquismo se va armando por la ley interiorizada. Eso es quizás el mínimo que podemos aportar desde nuestro lugar de psicoanalista, entrando en interjuego con otros aspectos de la realidad compartida, con otros oficios, profesiones y ciencias. Ese mínimo es la complejidad que, desde la sencillez del concepto de lo singularísimo, el caso por caso, se abre como imposibilidad de ser atrapada por la ley jurídica. El psicoanálisis no dicta normas, tampoco justifica acciones, pero sí puede ayudar a comprenderlas, digamos a modo de insight, o intervenir produciendo modificaciones a nivel inconsciente para que se permita una diferente inscripción de la legalidad. Y también que, como sucede con nuestros pacientes, estos puedan aprenderse en sus deseos, sus conflictos, sus odios, pasiones y culpas, asumiéndose entonces responsables acerca de las consecuencias. Un crimen puede ser cometido por culpa inconsciente, por un crimen psíquico castigado por un superyo brutal. El deseo psíquico, a veces, es sentido como un crimen. Los psicoanalistas lo sabemos muy bien. Y también que el castigo concreto, su búsqueda a través del crimen concreto,
muchas veces sirve para cristalizar desde la realidad concreta un sufrimiento psíquico insoportable. El castigo puede significar para un sujeto atormentado el intento de satisfacer al superyo. No solo la literatura nos habla de esto, sino también mucha de nuestra casuística psicoanalítica. Por ejemplo, es sabido que muchas veces cuando tenemos pacientes que chocan o sufren algún tipo de accidente, se sienten aliviados. Pero esto, ¿puede justificar del acto cometido frente a una alteridad concreta? Es solo una pregunta. No es el complejo de Edipo lo que crea el crimen, sino la culpabilidad o más bien la angustia, siguiendo esta línea. Decía Jean Laplanche hace 30 años cuando lo consultaron sobre el mismo tema, en que algunos psicoanalistas hoy nos sentimos convocados. Es este punto donde el fenómeno de la transgresión a la ley, sea del padre, sea de la ley escrita, se pone en juego, habiendo una función límite, función paterna, que pareciera a veces disminuida en nuestra contemporaneidad, donde las modificaciones de las estructuras familiares y sociales parecen incidir en la debilidad de los nuevos lazos sociales. Para terminar, creo que queda pendiente saber si la ley escrita puede albergar algo de todo esto. Gracias. Bueno, ahora damos paso a la presentación de Ángela Farrán, que está desde Chile, nos va a hablar en videoconferencia. Hola Ángela, te vemos. Hola, hola Silvia. Bueno, adelante, te escuchamos. Ok. Bueno, yo lo que voy a contar es lo que fue en Chile este proceso que ustedes ahora están viviendo. En Chile se formuló una ley, se aprobó y se bajó finalmente la imputabilidad a 14 años. Ese es como el fin de la historia, digamos. Eh, y yo me propuse contarles cómo fue ese proceso acá y en qué estamos más o menos ahora. Bueno, en esta exposición me ha parecido importante enfocarme en tres aspectos. Contar acerca del sistema penal juvenil que existía antes de la entrada en vigencia de la ley 20.084 que fue acá, que es la nueva ley de responsabilidad penal juvenil chilena, en junio del 2007. En segundo lugar, los argumentos esgrimidos en las discusiones para plantear los cambios al sistema penal anterior. Y finalmente, algunas consideraciones respecto de cómo se ha dado la aplicación de esta ley. Cabe señalar, para contextualizar, que el proyecto de ley fue presentado y se comenzó a discutir durante el gobierno de Ricardo Lagos en el 2002 y su aprobación e implementación se realizó durante el gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2007. En Chile, la nueva ley surge en el marco de una completa reformulación de las leyes políticas relativas a la infancia y adolescencia, pero también en el contexto de una reforma global del sistema procesal penal, reforma inaugurada en el año 2000 para el sistema adulto, la que fue implementándose por fases a lo largo del país. Esta ley penal juvenil buscaba adecuar el sistema a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país, y en especial a los principios y directrices contenidos en la Constitución de la República. Todo esto, leyendo lo que ha estado pasando en Argentina, resuena con lo planteado en la resolución emanada del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos argentino en enero de este año, convocando reuniones interdisciplinarias para la discusión de la reforma que se está ahora también debatiendo. El objetivo en Chile hacía referencia a modernizar la legislación y políticas que se orientaban hacia garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia. Se buscaba reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten carácter de crimen o simple delito, cuando ellos fuesen cometidos por personas menores de 18 años, introduciendo por primera vez en Chile un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 14 y menores de 18. Hasta ese momento, y como parte de las conclusiones derivadas de las comisiones en relación a la legislación de menores vigentes en Chile, y muy similares ahora también a las planteadas en Argentina, en el documento antes mencionado,
La aplicación de estas leyes en varias materias entraba en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Niños, vulnerando en algunos casos esos cuerpos jurídicos. Entonces, se planteó la informalidad del sistema tutelar que existía de menores, que se aplicaba hasta ese momento, y la confusión entre protección de los niños y las medidas sancionatorias. Pero también se hacía referencia, en el caso de Chile y ahora en Argentina también, a lo precario en los ámbitos de la protección de los derechos de los imputados y de la política criminal. Es decir, que se favorecía la criminalización y estigmatización de los niños versus la necesidad de un nuevo sistema que asumiese las tareas de prevención del delito, preservación de la paz social y la seguridad de los ciudadanos. Hasta el 2007, en Chile operaba el sistema de discernimiento. En los adolescentes de 16 y 17 que infringían la ley, se los sometía a un procedimiento para determinar si poseían aquella capacidad, la del discernimiento, la que a su vez era entendida de dos distintas maneras. En una primera acepción, como la facultad humana para distinguir entre lo justo y lo injusto, y actuar de acuerdo a aquella distinción, remitiendo en última instancia a la capacidad de sentir culpa, y en una segunda acepción se entendía como la capacidad de una persona para rehabilitarse o beneficiarse del sistema de protección de menores, características desprendidas generalmente de un juicio acerca de la peligrosidad del imputado. De este modo, aquellos adolescentes que poseyeran aquella cualidad, es decir, que pudiesen discernir, o desde la otra definición se los considerase peligrosos, eran tratados como un adulto en todo el proceso, facultades de investigación del delito, penas, garantías, etc. En este sentido, al menos, había un cuerpo que velaba por algunas garantías, pero al ser tratado como adulto, se aplicaban las mismas penas y aquellas que implicasen reclusión debían ser cumplidas en los recintos carcelarios adultos. Por su parte, tanto los menores de 16 años, considerados inimputables absolutamente, como aquellos mayores de 16 y menores de 18 que fueran declarados sin discernimiento, eran objeto de medidas de protección de carácter tutelar, decretadas por los tribunales de menores, medidas como la libertad vigilada o la internación. La lógica del sistema tutelar de menores era dar un mismo tratamiento jurídico a la situación de los niños vulnerados en sus derechos, que requirieran protección efectiva por encontrarse en situación de riesgo social, y a aquellos que infringían la ley penal. En este sentido, su fundamento era que ambos conflictos eran expresiones de un peligro moral o material para los menores, justificándose la intervención estatal más por la persona que por el delito o el derecho violado. De acuerdo a estudios e investigaciones nacionales y comparadas, se arribó posteriormente al acuerdo de la necesidad de poner término al sistema de imputabilidad basado en la declaración judicial sobre el discernimiento, considerándose que la mejor alternativa era la de poner un límite de edad en la que comenzara la responsabilidad penal de adultos. No obstante, este cambio también apelaba al principio de responsabilidad, según el cual el adolescente es un sujeto que, si bien es irresponsable como adulto, se le puede exigir una responsabilidad especial adecuada a su carácter de sujeto en desarrollo. Es así como la reforma planteó la necesidad de fomentar el sentido de responsabilidad de los adolescentes y permitir resolver conflictos interpersonales derivados de las infracciones a la ley penal. Es decir, buscaba establecer no solo un marco sancionatorio, sino que también enfatizar las funciones responsabilizadora y preventiva, abogando por el respeto al adolescente y resguardando su desarrollo e integración social. Se comenzaría a considerar al adolescente como un sujeto de derecho que debe ser protegido entonces en su desarrollo y al mismo tiempo lograr objetivos de prevención del delito. La nueva ley establecía también un criterio de intervención penal especial reducida a moderada, tanto en relación a los delitos como a las sanciones, como también apelaba al principio de intervención mínima ante los adolescentes y el de protección de bienes jurídicos, a través del criterio de gravedad de las conductas delictivas. Se garantizaba la presencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento y durante el control de la ejecución de la sanción, que asegurase la capacidad e idoneidad de las operaciones del sistema para hacerse cargo de las finalidades de esta ley. Dentro de los análisis,
y discusiones en torno a la nueva ley, se consideró que era un gran avance en relación al hasta ese momento vigente, por ejemplo, la reducción de su aplicación a un ámbito típico y no indeterminado de desajustes conductuales, el límite inferior de 14 años, la incorporación de penas alternativas, los mecanismos de sustitución y remisión, la defensa especializada, la protección del derecho a guardar silencio, los límites a la prisión preventiva, entre otros aspectos. Todo lo anterior considerándose expresión de un cambio positivo en la condición jurídica de los adolescentes frente al sistema penal. En los análisis y reflexiones actuales se ha considerado que el aumento de duración de las penas privativas de libertad según la edad del infractor, a pesar de ser aplicadas en su grado menor en el caso de los adolescentes, y de la ampliación de las posibilidades de aplicar tales sanciones en más delitos que los originalmente previstos, se ha considerado negativo, esto es un análisis ya después de la implementación de la ley, se ha considerado negativo el efecto desocializador, si se fijan es una contradicción, en personas que están formando su personalidad. O sea, es una crítica a cómo se ha implementado la nueva ley. Esto contravendría lo sostenido en la ley en cuanto a la integración social al medio libre. Por otro lado, los conocidos efectos criminógenos de la prisión han seguido demostrándose, como por ejemplo, donde se tiene, y se comparó con estudios internacionales, y aquí cito yo uno de Cataluña, que la tasa de reincidencia de los condenados a internamiento adolescente fue de un 62,8%, mientras que la tasa general de reincidencia llegaba solo a un 22,7%. O sea, habla de la vulnerabilidad mucho mayor de los adolescentes a ser internados o recluidos. También los trabajos comunitarios en la reincidencia estaban cerca de un 23%, la libertad vigilada en un 32%, y en los casos de mediación entre el infractor y la víctima, la reincidencia llegó solo a un 12%. Considerando los resultados del estudio mencionado, también es criticable que el legislador no haya querido innovar en materia de acuerdos reparatorios. O sea, estos estudios que se han ido mirando en retrospectiva dan cuenta de la importancia y el efecto de subjetivización, como dice Juan, respecto de los acuerdos reparatorios como pena. Pese a que durante la discusión se promovió la mediación penal como instrumento eficaz de satisfacción de las víctimas y control de la reincidencia de jóvenes infractores, no se materializó en el proyecto ninguna norma especial. La situación resulta más cuestionable al considerar que el proyecto del Ejecutivo no fijaba límite alguno a la procedencia de los acuerdos reparatorios. A 10 años de la implementación de la ley, han aparecido más críticas, digamos, de distintos vértices. Una de ellas tiene que ver con que durante su tramitación se introdujeron modificaciones inspiradas principalmente por argumentos relativos a necesidades de prevención del delito, y atendiendo al convencimiento de algunos legisladores de que el rigor punitivo y la mayor simetría entre el derecho penal de adultos y el de adolescentes tendrían como resultado la disminución de la delincuencia juvenil. En la ley que fue finalmente aprobada se observa que la seguridad ciudadana, como argumento político, produjo un debilitamiento de aspectos nucleares en el proyecto original, como la adecuación a la normativa de los instrumentos internacionales y el énfasis en la reinserción social de los jóvenes. Desde otro ángulo, los problemas para la implementación de la ley se hicieron evidentes antes de su entrada en vigencia, siendo aplazada en un año por el Ejecutivo, con la intención de adecuar tanto la institucionalidad como la infraestructura a las necesidades existentes y a las que iban a surgir. Pasa mucho en Chile, no sé si allá, que las discusiones están escindidas en términos de se aprueba una ley, pero no se ha conversado con Hacienda, por ejemplo, para ver los recursos, o con las instituciones, cómo van a acoger esas reformas que pueden en el papel tener una muy buena inspiración. Y acá, en el 2006, el CENAME, que es la institución que acoge a los adolescentes y menores, hizo un paro. Protestaron y por eso tuvo que aplazarse por un año para hacer algunos reajustes. Durante ese periodo en que pararon los del Servicio Nacional de Menores, estos funcionarios de esta institución encargada de dar cumplimiento a las medidas de protección y sancionatorias de menores de edad, se movilizaron para evidenciar que las carencias de los centros, tanto en infraestructura como en recursos. Posteriormente se fueron visibilizando hasta el día de hoy las carencias en torno a la preparación de los actores de esta nueva ley,
así como también la necesidad de un trabajo intersectorial entre los ministerios de Justicia y Salud, trabajo siempre lleno de obstáculos y desafíos. Eso es mi presentación. Bueno, muchas gracias. Dejamos en espera un ratito. Ángela. No, simplemente que no se desconecte porque seguramente después van a haber algunas preguntas. Bueno, eso en la lectura. Vamos a ver si podemos ir tomando listas o un número de orden de la gente que quiera hacer algún comentario para poder juntarlas al final y poder avanzar en las presentaciones. ¿Querés que lea lo de...? Sí, el trabajo de Pilar Guzmán Paredes, que iba a estar también por Click Meeting, que hubo un problema técnico, así que decidimos leer su trabajo nosotros. Guzmán Pilar Paredes es del ILAP, es candidata de Ecuador, participó en la experiencia de creación de Ludotec, que fue un acuerdo con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultura de Ecuador, con una ONG donde participan psicólogos, psicoanalistas y otros tipos de profesionales. Bueno, les leo. Está bien. No, estoy bien. Se llama Experiencia Ludotecas como dispositivos de acompañamiento emocional para adolescentes en conflicto con la ley, y es de Ecuador. Y dice así: en Ecuador existe un sistema de protección integral a la infancia y adolescencia institucional para niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos, la existencia de una policía especializada de menores y sistema no privativo y privativo de libertad para adolescentes en conflicto con la ley. La atención en programas de infancia y adolescencia ha sido un trabajo conjunto entre organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y el Estado. Cuando el gobierno central ha tenido un mayor presupuesto, ha solventado programas autónomos y cuando ha carecido de este recurso, las ONGs han aportado en su mayoría los elementos económicos necesarios para la ejecución de las políticas públicas de protección de derechos. La justicia restaurativa es una ideología dentro del campo legal que sostiene la implicación de los adultos, los jóvenes y la comunidad en la consecución del delito y por lo tanto promueve acciones de responsabilidad, restauración y reintegración frente a la falta. A nivel de justicia juvenil restaurativa, la Fundación Tierra de Hombres ha manejado un sistema de cooperación de varios años con el Estado, promoviendo programas en los que los niños, niñas y adolescentes cuenten con adultos responsables que les provean de los derechos de los cuales han sido privados. Aunque no exista una edad mínima para que un niño, niña o adolescente ingrese a un sistema privativo de libertad, se ha trabajado para incidir ampliamente en la aplicabilidad de medidas no privativas de la libertad como primera opción ante un conflicto del niño, niña o adolescente con la ley. Estas medidas implican el acompañamiento psicológico, legal y de trabajo social para el reconocimiento de la acción delictiva y la actividad reparadora derivada de la misma, no solo con el niño o la niña en cuestión, en conflicto, sino con su familia. Las medidas no privativas se ejecutan en centros especializados del Ministerio de Justicia llamados Unidades Zonales de Desarrollo Integral. En su mayoría existe una unidad por cada provincia. Las medidas privativas de libertad se reducen a actos que implican un nivel amplio de destructividad en relación con otras personas. El delito más común es la violencia sexual. Solamente en una provincia del país cercana a la frontera con Colombia, el sicariato es el delito de mayor incidencia. Las medidas privativas de libertad se ejecutan en centros de reclusión llamados Centros de Adolescentes Infractores. Casi todas estas instancias son públicas, solamente una de ellas es dirigida por los capuchinos terciarios, orden religiosa que tiene una larga trayectoria mundial en la intervención con adolescentes en conflicto con la ley. Las instituciones de apoyo al niño, niña o adolescente han sido históricamente lugares de ejercicio del poder de un adulto quien penaliza a un joven por la conducta negativa que ha tenido con la sociedad.
En concordancia con un sistema legal más humanizante y con el objetivo de crear sistemas restaurativos de justicia, Tierra de Hombre, a partir del 2016, logró un acuerdo con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto de Ecuador para crear e implementar un dispositivo de acompañamiento emocional del joven por parte del educador, para favorecer que él asuma un rol vinculante, resiliente y no solo vigilante con el niño, niña o adolescente. Para cumplir con esta meta, Tierra de Hombres convocó a una licitación nacional con el objetivo de que cualquier colectivo que viniera trabajando en autonómica con adolescentes institucionalizados pueda presentar su propuesta para el campo de la justicia juvenil. Este concurso fue ganado por la organización Red para la Infancia y la Familia, que venía trabajando más de 10 años con un programa con los educadores de los hogares de acogimiento institucional para el desarrollo de la autonomía y a nivel de reinserción familiar con los niños y adolescentes institucionalizados. Al ganar esta oferta, Infancia extrapoló parte de los resultados de la investigación-acción que venía haciendo durante sus años de intervención a nivel de protección integral a la infancia. Con este material se construyó un manual de intervención mediante ludotecas tanto para las medidas privativas y no privativas de libertad. Tierra de Hombres, en su convenio con el Ministerio, se comprometió a invertir económicamente en la producción del insumo técnico, en la implementación de una ludoteca para cada centro de atención a nivel nacional, cubriendo la totalidad de los mismos en todo el país y en la capacitación de los educadores en esta metodología. El Ministerio tuvo completa apertura para la propuesta técnica y la disponibilidad completa para cambiar los insumos y procesos de intervención que venían realizando hasta ahora. El llamado ludoteca, más que un lugar físico, es un lugar mental que le permite al educador contar con un marco epistemológico y metodológico para favorecer la reflexión del niño, niña o adolescente de su mundo interno, sus relaciones con sus pares, con la figura de autoridad, la ley y la sociedad. La metodología consiste en la utilización del juego en un modelo ecológico-social de 3 niveles: juego libre, juego psicosocial y juego comunitario, recreando la relación del niño, niña o adolescente con sus figuras internas, su mundo relacional cercano y la cultura en la cual se inscribe. Como fundamento teórico del dispositivo se utilizaron los conceptos de juego, objeto transicional, madre suficientemente buena, continuidad, discontinuidad, deprivación de Donald, tomando en cuenta los interesantes aportes del autor con respecto a los niños institucionalizados de la posguerra y las conductas delincuenciales que ellos desarrollaron. Al momento de crear el dispositivo, se hizo una intensa búsqueda de modelos de intervención grupal e institucional a nivel del campo de la justicia juvenil mundial, notando en su mayoría la línea pedagógica de la intervención y los resultados poco esperanzadores en cuanto a la prevención de la reincidencia del delito, por lo que se miró la necesidad de extrapolar conceptos psicoanalíticos a un programa social amplio de atención comunitaria que juntara esfuerzos privados y públicos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se escogió la epistemología psicoanalítica como marco conceptual basal porque es uno de los modelos de atención con mayor historia de intervención a nivel de los niños, niñas y adolescentes, sostenida en el tiempo y con buenos resultados en los casos de patologías diversas, incluso graves, tanto en ambientes institucionalizados como no institucionalizados. Aunque no existe un sistema absolutamente similar, pues que el modelo surgió de un trabajo de investigación-acción con niños institucionalizados, egresados de instituciones de acogimiento, tutores y personal técnico de las mismas organizaciones, existen referencias históricas de algunos tipos de intervenciones cercanas al psicoanálisis en ambientes institucionalizados que se tomaron como punto de análisis inicial, como por ejemplo el trabajo ortogenético de Bruno Bettelheim, los trabajos de Dolto, de Pierre Lanier y de Ambrose. Los resultados del primer año de intervención ejecutados la mitad de los centros de atención de adolescentes infractores y las unidades de desarrollo integral, con grupos mixtos de padres y jóvenes, ha producido interesantes resultados, especialmente a nivel del posicionamiento que toma el educador con respecto al niño, niña o adolescente, de colocarse en un nivel de figura penalizadora para convertirse en un adulto que se siente comprometido con el acompañamiento niño, niña o adolescente.
y corresponsable de la respuesta que éste tiene ante la transgresión de la norma. Se observa asimismo en la necesidad de amar al joven lo suficiente para resistir su odio y poner límites a su conducta agresiva, para enseñarle a contener su capacidad destructiva. El juego le permite implicarse en el diálogo con el niño, niña y adolescente, poner sus pensamientos, sus sentimientos e incluso su cuerpo para generar espacios de reflexión y construcción de una nueva visión de la realidad por parte del joven, sostenida en la sensación de un adulto que lo acompaña en la de sí mismo, aún en su parte más siniestra. El modelo se ha aplicado sin distinción del delito cometido por el niño, niña o adolescente, de la estructura psicopatológica que presente el joven y del modelo familiar del cual provenga, porque el educador se ve confrontado a tener que intervenir con todos los niños y adolescentes en su relación cotidiana, sin contar con mayor información psicológica que implicaría realizar estas diferencias clínicas. La intervención ha resultado fructífera desde una perspectiva general. Como no existe ningún sistema de intervención similar en América Latina y como es bastante flexible el sistema incluso para la metodología de los terciarios capuchinos, que son los que cuentan con sistemas institucionales de mayor experiencia en el mundo, ha resultado ser un método innovador, experimental y con la necesidad de ser estudiado en sus resultados luego de la implementación total de aproximadamente 20 centros del país y por lo menos en un periodo longitudinal de varios años posterior a esta fase inicial. Como en el campo social existe poco presupuesto para un seguimiento de tal envergadura, Tierra de Hombres está buscando la forma de generar fondos para realizar un proyecto de seguimiento y estamos esperando los resultados de esta búsqueda. Muchas gracias. En nombre de Pilar Guzmán. Bueno, a continuación escuchamos a Silvia. Silvia. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a APA que siempre está pensando en estos temas y me parece no poco importante porque generalmente los temas se ven desde la perspectiva de los abogados, ¿no? Desde la justicia, y creo que esto va a implicar a muchas profesiones y la revisión de nuestras prácticas profesionales. Yo soy socióloga, no soy psicóloga, así que no puedo hablar desde la perspectiva de ustedes, pero sí entiendo que cuando abordemos una discusión de estas características vamos a tener que revisar cada una de nuestras profesiones. Quería decirles en principio que la perspectiva de análisis mía tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, porque en nuestro país todos sabemos que hay un sistema de protección integral de derechos que fue sancionado en el año 2006 y es la ley 26061, y desde ese marco es como tenemos que abordar el tema de la responsabilidad penal juvenil. Y por otro lado, decir también que esta es una deuda que tiene la democracia con los chicos, en el sentido de que obviamente no puede haber un sistema como el actual, que es un decreto de la dictadura militar, en cuanto que se priva de libertad a niños y adolescentes, incluso niños desde, he visto, 8 años de edad, desde muy temprana edad, en centros de privación de libertad. Entonces, desde la comisión del Congreso de la Nación, estoy en la comisión de diputados, que la preside la diputada Alejandra Martínez, de la Unión Cívica Radical, estamos tomando toda esta trayectoria que hubo, que explicaba recién Juan, de diversos proyectos que ha tenido la Cámara, tanto en Senado como desde diputados. Yo quisiera corregir una cuestión, porque en el año 2009 efectivamente hubo una media sanción
que estuvo promovida por diversos bloques. Estaba el Frente para la Victoria, el radicalismo, el socialismo, el peronismo federal, que todos llegaron a un acuerdo de establecer un régimen especial entre 14 y 18 años. No era 16 años, es 14 a 18 años. Hubo una media sanción. Yo no digo que esté bien ni mal, digo, este es el dato objetivo de la realidad. Pasó luego a la Comisión de Diputados. Y ahí ese mismo proyecto de ley, hubo otro proyecto que se presentó copiando íntegro todo el proyecto, pero la edad fue de 16 a 18 años. Ese proyecto lo hizo el Frente para la Victoria con ese entonces Margarita Stolbizer. Digo para que ustedes vean cómo van cambiando los actores, el juego de los actores. Porque este es un proyecto que tiene problemas de interpretación y posicionamientos políticos transversales. Es como el tema del aborto, es decir, este es el verdadero problema. Y yo pensé ahí, bueno, se va a sancionar, es decir, cuando hubo una media sanción tan fuerte que venía de todos los bloques políticos, sin embargo, se cambió la edad y no se sancionó. Y esto es algo muy importante decirlo porque fíjense que uno siempre piensa que las sanciones, la sanción de este régimen está ligado al tema de la edad, pero no se sancionó, aún cambiándose la edad. Esto significa pensar que esto es un problema mayor, que no tenemos que dedicarnos a por la sola aportación del rostro. Es decir, como que siempre hay consignas que se enfrentan. Y yo no estoy de acuerdo, creemos que no es así como se debe dar una discusión seria en nuestro país. Tampoco en un clima electoral, tampoco cuando hay un chico que lamentablemente, menor de edad, delinque y comete un delito grave, horroroso, que nos impacta porque es un chico chiquito. Creo que no son las condiciones para discutir. Sin embargo, tuvimos 20 años para discutir y nunca se llegó a este acuerdo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, me gustaría también decir que cuando uno discute proyectos de esta naturaleza, debe tener evidencias científicas o números o, digamos, números que puedan dar cuenta cuál es la verdadera situación, las estadísticas. Sin embargo, ahí también nos enfrentamos con un problema, porque hay 3 estudios que se hicieron a lo largo de estos años. El primero fue hecho por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el año 2005, un estudio que lo que contabilizó era que había en ese momento 2.377 menores de edad en todo el país que habían cometido delitos. Por el otro lado, en el año 2012 se contabilizaron 1.799 niñas, niños y adolescentes que habían cometido delito. El último estudio, en el año 2013, que fue realizado por otro organismo, que fue la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero con datos del 2010, se contabilizaron alrededor de, ahora les digo bien, 1.508 personas menores de edad privadas de libertad. Pero, ¿qué es lo que pasó con estas contabilizaciones? Son censos. Los censos es la toma y el registro de un día de lo que pasa, pero no se contabiliza lo que ha sucedido a lo largo de un año en cada una de las provincias. Y si nosotros verificamos estos datos, por ejemplo, la provincia de Córdoba en el estudio del año 2013 decía que había 300 y pico de chicos privados de libertad. Nosotros tuvimos acceso a planillas
de ingreso y egreso de chicos privados de libertad en la provincia de Córdoba y eran 908 chicos privados de libertad, de los cuales los estudios oficiales, que son tomas de un día, no digo que estén mal, pero bueno, es un censo, dicen que hay 11% de chicos menores de 16 años implicados en estos delitos. Todos los estudios que hemos realizado con estas planillas, que hemos accedido a través de organizaciones, están dando un total de un 20% de chicos menores de 16 años que están implicados en diversos tipos de delitos. No son homicidios graves, sino son diversos, y esto hay que entenderlo. Entonces, cuando uno quiere encarar un proyecto de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer para cualquier política es tener datos, es tener información fidedigna. Y con esto el país lamentablemente no está al alcance de esta situación. En ese sentido, nosotros creemos que el Estado debe igual dar una respuesta, debe establecer un régimen especial y que la decisión de una edad en ese régimen especial es solo una decisión de política criminal y es arbitraria. Es arbitraria porque puede fijar 14, puede fijar 15, puede fijar 16. Es decir, esto es una decisión del mundo de los adultos y de los que trabajan con estos datos. Obviamente que el objetivo no debe ser la criminalización de los chicos, no se tiene que buscar esto, sino justamente, como bien dice el título de todos los proyectos de ley de todos los bloques, un régimen especial. Especial porque son personas en desarrollo, porque son niños y adolescentes y no pueden tener el mismo tratamiento que los adultos. Y que además deben considerarse las cuestiones que tienen que ver con, digamos, cómo está efectivamente el sistema de protección, el acceso a los derechos de los niños, a la educación, a la salud, a la seguridad social, asignación universal, a la niñez o a salario familiar, el acceso a otros derechos, pero que independientemente de esto, que es importante que el Estado tenga efectivas políticas para que estos derechos se cumplan, también tiene que haber un régimen especial para las personas que delinquen. Para mí también es importante poder hablar con ustedes un tema, que la finalidad de generar este régimen es fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad y su integración a la sociedad. Es decir, las políticas que hasta ahora, a lo largo de todos los gobiernos se han sostenido, digamos, un sistema de carácter tutelar, propio del patronato de menores, propio del siglo XIX, que es la institucionalización de chicos en dispositivos de privación de libertad. Y esto no es el tratamiento adecuado. Cuando hablamos de internación, dispositivos de privación de libertad, estamos hablando de cárceles de niños. Esto es así, o sea, quien haya visitado un instituto, estas son las condiciones de trabajo. Pocas respuestas a nivel de sistemas abiertos de trabajo de responsabilización. El programa más conocido es el de libertad asistida o libertad en territorio, que también son programas que han ido sufriendo modificaciones, pero que no están acorde a, digamos, están insertos en un sistema punitivo, como es el decreto ley 22278, que no permite trabajar como corresponde con los adolescentes. Entonces, para nosotros esto tiene que ser revisada toda la política pensando en un sistema que básicamente trate a los chicos diferente de los adultos y que haya un debido proceso, porque los adultos que somos más grandes, tenemos derechos a un debido proceso, los chicos no lo tienen, están sujetos a la discrecionalidad del juez de turno,
a la aportación de su rostro, a lo que pueda decir, este me gusta, este va acá, este va allá, y en general es mecanismos de privación de libertad, y en el mejor de los casos, que no es tampoco bueno, porque esto hay que decirlo, para no privarlo de libertad en una cárcel o en un instituto de menores, dicen, bueno, vayan a una comunidad terapéutica, pensando que los chicos que han delinquido tienen padecimientos mentales, que esto no es así. En algunos casos habrá chicos implicados en estas cuestiones y en otras no. O en otra de las opciones es vaya a un hogar de niños. Es decir, este es el mecanismo de salida para no entrar a una institución de menores. Esto es así en la práctica y esto sucede en todas las provincias argentinas. Respecto a lo que decía Juan, es cierto esta visión de que las provincias tienen la posibilidad de aportar mecanismos, programas y aportar procedimientos específicos de acuerdo a su realidad. Esto es una verdad, pero también debe haber un marco, una ley marco que pueda regular digamos, estándares universales para los chicos que viven en nuestro país, de acuerdo también a los estándares internacionales que fijan cómo deben ser las medidas para trabajar con chicos en situación de conflicto con la ley penal. En este sentido, nosotros vemos que los avances de las provincias no han sido muy buenos a lo largo de estos años, porque seguimos viendo chicos privados de libertad y, como les decía antes, incluso desde muy temprana edad. En el caso de Jujuy, por ejemplo, un buen sistema que yo acuerdo que presentaba Juan es el sistema de Entre Ríos. Ahí ha habido un avance respecto a poder reformular otro tipo de trabajo con los chicos, este tipo de dispositivos que Juan comentaba. En el caso de Jujuy, por ejemplo, recientemente, hace cosa de un año, hubo que cerrar una comisaría del menor que estaba con 26 chicos alojados, de los cuales el 24% eran menores de edad y de la mitad de los menores de edad eran muchas mujeres. Y algunos encerrados por antecedentes, por búsqueda de antecedentes y por tiempo indeterminado, es decir, el juez decidía arbitrariamente o decide arbitrariamente cuándo se va, cuándo ingresa y no importa el tipo de delito. Y esto yo lo quiero decir porque esto es así como digamos, funcionan las instituciones de la minoridad. Se cerró esta comisaría, se abren otros dispositivos y la cantidad de chicos en ese entonces era 46 adolescentes en conflicto con la ley penal. Hoy hay 12. Hay decisión de que haya 12. Hay un decreto por parte del gobierno de la provincia de Jujuy que permitió que esto suceda, pero lo que falta es una ley. Una ley. Y además de una ley, la generación de los dispositivos adecuados acorde a que no sean todos de privación de libertad. En general, yo para terminar, lo que les quería decir es, más allá del tema de privación de libertad, que es un aspecto que tocan todas las leyes o los proyectos presentados, lo que no se ha desarrollado y que se podría haber desarrollado todos estos años, aun cuando existiera una ley tan adversa a los niños, son las sanciones socioeducativas. Es poder trabajar en medio abierto el tema de la responsabilización y la integración social, toda vez que obviamente haya proceso. Es decir, si a uno lo acusan de algo, entonces, y el juez lo encuentra responsable, es obvio que podrá tener sanciones socioeducativas, sanciones disciplinarias o ir a privación de libertad. ¿Qué es lo que no pasa? Acá no hay acusación y los chicos van igual adentro del sistema penal, por eso es necesario el régimen. Dentro de estas sanciones educativas está, por ejemplo, el asesoramiento y orientación o supervisión
periódica, por equipo interdisciplinario, asistencia en programas socioeducativos, a programas de capacitación laboral, a dispositivos de servicio de salud, participación del tratamiento psicológico. Hay sanciones disciplinarias, amonestación, prohibición de conducción de vínculos, también prohibición a la limitación a un área de residencia. Es decir, todos los proyectos están viendo estos dispositivos nuevos, pero esto implica trabajar distinto. Y ahí es la apelación que yo les hago a ustedes como psicólogos, porque estos equipos interdisciplinarios precisamente están conformados por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y ahí es donde hay que trabajar en interdisciplina. Y ahí es donde hay que también rever estos procesos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros desde el mundo del social este tema de la responsabilización de los niños sin buscar un culpable, sino la integración? Como último, cuento una mini anécdota. Un instituto de privación de libertad. Examen para todos los institutos de privación de libertad de la capital federal. Uno de los institutos, fantástico, se saca unas notas brillantes, todos los chicos, bárbaros. Otros institutos, algunos bien, otros mal. ¿Qué había pasado? Digo, tomo otra profesión. La maestra, la directora de la escuela. ¿Cómo es que se sacaron tan buenas notas? Y bueno, yo conozco a alguien que me pudo pasar los exámenes y yo trabajé con ellos el tema de los exámenes. Entonces, fíjense la importancia del trabajo y de la, digamos, nuestra aporte como profesionales, un chico que tiene que estar trabajando una responsabilización, cómo finalmente puede ser, digamos, que tiene que trabajar lo que es la responsabilidad, que tiene que trabajar cómo salir de ahí con este tipo de intervenciones profesionales que lo que pueden hacer es justamente abortar y obturar cualquier tipo de integración y salida, entendiendo lo que es la ley y lo que es permitido hacer y lo que no. Así que bueno, un poco muy breve, pero... Bueno, muchas gracias. Les pedimos un poco de paciencia, empezamos un poco tarde para que pudiéramos llegar todos, así que estamos un poquito corridos de horario, pero le vamos a hacer lugar a la doctora Mariana Trevisache, que nos va a contar. Trevisache. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo lo voy a hacer cortito, así podemos empezar el intercambio. Bueno, yo soy abogada, especialista en Derecho Penal. Hace poquito también soy asesora en el Congreso de la Nación, en un bloque de diputados libres del sur. Y bueno, desde hace muchos años soy además docente de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años. Y como decíamos, bueno, antes de empezar con Silvia, la verdad es que esta cuestión la estamos discutiendo desde hace más de 20 años. Estamos discutiendo exactamente las mismas cosas. Es decir, bueno, o no, pero digamos, esta es una cuestión, digamos, muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque hoy estamos sentados acá discutiendo cosas que discutíamos hace 20 años, que venimos discutiendo, digamos, desde hace 20 años y más. Yo, bueno, quería hablar sobre todo desde el derecho penal, porque es lo que yo más conozco, pero en realidad, escuchando las intervenciones previas, digo, bueno, por ahí, digamos, podemos charlar un poco más en relación a cuáles son las coincidencias, ¿sí?, que existen entre el derecho penal y la psicología, y específicamente el psicoanálisis, y cómo podemos trabajar en conjunto, digamos, para aprovechar todas estas, digamos, coincidencias. Desde algunas palabras, ¿no?, que nosotros manejamos en derecho penal, como por ejemplo el castigo, la culpa, la transgresión, el quebrantamiento de la ley, en nuestro caso el quebrantamiento de la ley penal, y, digamos, cuestiones que tienen que ver incluso con el encierro,
con la peligrosidad. Digamos, son términos que en realidad son comunes, ¿no? Y que trabajamos mucho sobre esto, lo que no hacemos es trabajarlo en conjunto. La verdad es que el derecho penal necesita de la psicología. Y cuando nosotros hablamos de inimputabilidad, yo voy a contar así muy breve, ustedes seguramente lo conocen, pero digamos, para partir de una base común, ¿de qué hablamos en derecho penal cuando hablamos de imputabilidad en referencia a un adulto? ¿Sí? Cuando hablamos de un adulto imputable, estamos hablando de un sujeto respecto de quién se puede hacer un juicio de reproche y que por lo tanto, ¿sí?, en términos de derecho penal, se le puede imponer una pena. ¿Sí? ¿De qué depende este juicio de reproche? Depende de que el sujeto tenga la capacidad al momento del hecho, no antes, no después, al momento del hecho de comprender la criminalidad. ¿Sí? De hecho, nuestra fórmula legal dice es imputable quien al momento del hecho haya podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. ¿Sí? En términos específicos de imputabilidad o inimputabilidad, se habla, digamos, de cuestiones que tienen que ver, que son cuestiones psíquicas, básicamente. ¿Sí? Se dice quién, digamos, insuficiencia de sus facultades mentales o alteración morbosa de las mismas no haya podido al momento del hecho comprender la criminalidad o dirigir sus acciones. Esto es, digamos, lo que sucede en el ámbito del derecho penal en los adultos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la imputabilidad en los niños, niñas y adolescentes, es decir, en los menores de 18? Lo que se hace es imponer, digo imponer porque como decía Silvia, es, digamos, un poco más, un poco menos arbitrario, un límite legal. Es decir, el límite de los 14, de los 16, podría ser de los 15, digamos. Es más que nada eso, es un límite legal a partir del cual se presume, ¿sí?, esa capacidad para comprender la criminalidad. Digamos, lo que no quiere decir de ninguna manera que un chico por debajo de los 14 incluso, porque en nuestro país fija los 16, pero ¿por qué se discute tanto los 14 y los 16? Porque son los regímenes, digamos, que internacionalmente, digamos, 14 y 16. Hay algunos sistemas que directamente no tienen límite, por lo cual, digamos, un chico de 8 años podría ser exactamente. Y entonces, en esos casos, en el caso concreto, se determinará si ese chiquito tuvo la capacidad para comprender la criminalidad, digamos, que es como se miden los adultos, se mide en cada caso concreto, ¿ok? Hay después, bueno, muchas otras cuestiones para analizar, ¿no?, en relación a la imputabilidad o inimputabilidad, que son muy interesantes, pero que no me voy a meter porque si no, no vamos a terminar más, como por ejemplo la cuestión de las adicciones, etcétera, 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 que también son comunes al mundo de los niños, niñas y adolescentes y que merecen realmente un párrafo aparte. Esto como primera cuestión, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, esta discusión sobre los 14 y los 16 es una discusión donde, digamos, la vara está muy baja. Casi que yo diría, no sé si importa si es a partir de los 14 o a partir de los 16, sino lo que importa es la respuesta que dé el Estado en relación a estos chicos, digamos que cometen. ¿Sí? Entonces, si nosotros no empezamos, ¿sí?, la cuestión en relación al análisis de las respuestas o a la elección de las respuestas posibles, difícilmente, digamos, podamos decidir si es mejor los 14, si es mejor los 16, o si es absolutamente lo mismo los 14 que los 16. Con un sistema como el que tenemos nosotros, yo diría, hoy es una locura bajar la edad de la inimputabilidad. En un sistema como el que tenemos, digamos, el resultado va a ser, aunque sea un resultado no querido, ¿sí?, pero indefectiblemente va a ser la criminalización de los niños, digamos, ¿no? Pero por una cuestión prácticamente, digamos, de funcionamiento del sistema y nada más, ¿verdad? Entonces, la pregunta pasa por ¿qué hacemos nosotros, ¿sí?, los operadores? ¿Qué hace el Estado, ¿sí?, para dar respuesta a esta problemática que en el fondo se trata de conflictos, ¿sí? Digamos, el derecho, lo que regula, el derecho en general son conflictos, y el derecho penal regula los conflictos más graves. Por eso el derecho penal es un derecho de última ratio, última razón, es decir, debe intervenir allí donde otras ramas del derecho, ¿sí?, son ineficaces o han fracasado. ¿Estamos? Y paradójicamente,
Sin embargo, es al derecho penal, al primero al que se apela cada vez que se habla de esta temática. Por eso, si yo tuviera que hablar de aportes al derecho penal, lo haría con connotación negativa, digamos. Dejemos que el derecho penal aporte lo menos posible a la problemática de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Y veamos realmente, digamos, por dónde pasa la cuestión. ¿Sí? Por dónde pasa esto del tratamiento o resolución de los conflictos que involucran a niños y adolescentes. ¿Sí? Y recién ahí discutamos, en todo caso, la cuestión de la edad de la imputabilidad. Si es a los 14, si es a los 16, digamos, ¿no? Antes de los 18. Pero partamos, digamos, lo que me gusta dejar en claro es de dónde surge esta idea, qué quiere decir, de qué hablamos cuando hablamos de inimputabilidad o imputabilidad. ¿Sí? En materia de menores, la imputabilidad de un sujeto, digamos, es una presunción y nada más que eso. Primera cuestión. Vamos entonces a las respuestas, ¿sí? Digamos, es decir, ¿qué es lo que hace el sistema con estos chicos? ¿Sí? Y olvidémonos un poquito de la edad, les propongo, olvidémonos un poco de la edad, pensemos en chicos, chicas y adolescentes sin poner límites, ¿sí? ¿Qué es lo que dice hoy nuestra legislación? Que los chicos son punibles a partir de los 16 años y hasta los 18, con un régimen especial, ¿sí? Y esto lo podemos discutir bastante, si es o no un régimen especial, sí, de hecho es un poco distinto que el de mayores, pero digamos, en la práctica no tiene grandes diferencias. Siempre y cuando, digamos, el delito no supere la escala penal de 2 años, ¿sí? Porque si el delito es un delito leve, entonces tampoco es imputable la persona que va desde los 16 a los 18, ¿sí? Esto como primera cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chicos? Yo les voy a leer acá unas, así como leyó Silvia, algunas estadísticas. Yo les traje las de la Corte Suprema, que habla, digamos, de los chicos en conflicto con la ley, pero es, digamos, solamente una estadística que tiene que ver con los juzgados nacionales. Y juzgados nacionales es solamente el ámbito de Capital Federal. ¿Está? Que ahí hay una cuestión complicada, no importa, pero digamos, esto es para tener una... Esta es la base general de datos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que hace la Corte Suprema de la Nación, y entonces, en el 2016, por ejemplo, hubo un total de internaciones, ¿sí? En los centros de régimen cerrado, San Martín, Agote, Belgrano, Roca, de 260 niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sobre un total de chicas que han tenido conflicto con la ley de 1.564. ¿Sí? Hecho todo sobre la base del mismo juzgado. Después, bueno, obviamente están divididos por edades, etcétera, etcétera. Digamos, lo que sí tenemos es que hay una buena cantidad de niños, niñas y adolescentes privados de la libertad. Es decir que, digamos, funciona, en todo caso, el sistema como una verdadera pena anticipada, algo muy parecido a lo que nosotros tenemos en adultos con la prisión preventiva, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Volviendo a esta cuestión de qué es lo que busca, qué es lo que se busca, ¿no? Con esto, qué es lo que se busca a partir de la elección de diferentes respuestas que claramente son cuestiones de política, ¿sí? Política de Estado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con un chico, una chica que delinque? Es una decisión política, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se busca? Fíjense que los chicos, chicas menores de 18 años, entre 16 y 18, tienen un juicio oral, ¿sí? Tienen un defensor también. Sin embargo, lo que dice el Código Procesal es que ellos tienen que estar durante el juicio lo mínimo indispensable. Ya, digamos, hay algo que tenemos con esta cuestión de, digamos, pensamos en la responsabilidad y sin embargo, digamos, la misma ley dice, bueno, en el juicio, en su propio juicio, lo mínimo indispensable, ¿sí? Esto nos está dando determinadas pautas de, digamos, ¿qué es lo que ¿sí? Cuando el juicio finaliza, en el fuero, que se llama fuero de menores, hay una declaración de responsabilidad. Es una declaración de responsabilidad que luego se va a materializar o no, a discreción del juez, en una pena, una vez que el niño o la niña cumplan 18 años. ¿Sí? Ahí el juez va a decidir si esa declaración de culpabilidad que se hizo en el ámbito de menores, del fuero de menores, se va a convertir, o sea, se va a efectivizar, ¿sí? En una condena una vez que la persona, ¿sí?
cumpla los 18 años. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que busca el derecho penal? Digamos, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué es lo que, ¿cuál es el fundamento? Entonces decimos, bueno, la primera cuestión es que el derecho penal no previene. ¿Sí? A diferencia de lo que dice, el derecho penal actúa una vez que el hecho ya se dio. Entonces, por ahí puede prevenir, digamos, un poco más, un poco menos indirectamente. Por ahí puede prevenir, digamos, simbólicamente. La verdad es que el derecho penal interviene una vez que el hecho ya se comete. Con lo cual, digamos, si nosotros pensamos que este sistema nos sirve para que haya menos menores que cometen delitos, fíjense, porque esto, ¿no? Que curiosamente es lo que son las banderas que se enarbolan, ¿no? Desde algunos, digamos, lugares, pero no solamente el sector político, sin distinción de partidos, ¿no? Sino también desde el sector académico, como si esto fuera, ¿no? Cuando, bueno, es lo mismo cuando uno quiere dar como respuesta subir la pena, para que haya menos delito, no, subirá la pena para otra cuestión, para otras cuestiones, pero claramente no es para... Con lo cual, digamos, esto es un mito, ¿sí? Pero es un mito que hace mucho daño, porque es un mito que en el imaginario colectivo funciona como verdad. Entonces, digamos, por eso el trabajo en este ámbito, humildad intelectual y mucha honestidad intelectual, ¿sí? Para no caer justamente en estas cuestiones. La otra cuestión que quería puntualizar es que la protección, la idea del sistema, ¿sí? Como protección, no es necesariamente, digamos, contraria a la idea de un sistema de responsabilidad. No necesariamente, ¿sí? Se puede proteger, ¿sí? A los niños a través de un sistema que, de hecho, digamos, el sistema de protección está. Claro, la cuestión es materializarlo, llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, esto no es una lucha entre protección y responsabilidad, ¿sí? Esto debería, digamos, el trabajo debería tener en cuenta ambas cuestiones. Hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes, porque son uno de los sectores más vulnerables, pero además, digamos, hay que generar esta cuestión de la propia responsabilidad. Por eso digo que hay tantas cosas, digamos, que en común entre el psicoanálisis, no la psicología, el psicoanálisis y el derecho penal, que la verdad es que no se entiende demasiado por qué no trabajamos juntos en esto, ¿sí? Los jueces no saben de psicología y sin embargo, para determinar la imputabilidad de una persona, ¿sí? Tienen que hacer uso de herramientas, ¿sí? Porque además las pericias psicológicas no son vinculantes para el juez, ¿sí? Con lo cual, estamos. Bien, bueno. Las pericias psicológicas no son vinculantes. Entonces, un poco para digamos, más para cerrar, a partir de un desafío y por ahí a partir de una propuesta, ¿no? Quizás estos sean los lugares que nosotros podemos aprovechar, ¿sí? A partir de los cuales puedan salir, digamos, trabajos conjuntos. ¿Tá? Por ahí no es desde el Estado, ¿sí? Quizás no debamos esperar, pero sí, digamos, quizás debamos trabajar juntos y aprovechar estos espacios, ¿sí? Por eso esto es casi una propuesta que les hago, aprovechar estos espacios para trabajar en la interdisciplina, en la multidisciplina, sin ni siquiera meterme, digamos, en esa discusión, ¿sí? Trabajar juntos porque esto es algo que no puede resolver solo la ley. ¿Sí? Claramente no puede resolver solo la ley, no puede resolver solo el derecho y seguro no pueden resolver los jueces, que en realidad no saben qué hacer con los chicos. El gran problema que tenemos, ¿sí? Desde los, digamos, y también desde el ámbito legislativo, ¿sí? Los jueces no saben qué hacer, no saben qué hacer. Yo pregunto, y con esto les juro que termino, ¿qué pasaría si por ahí en los institutos hoy de menores o incluso en las cárceles, las personas privadas de la libertad, todas, sin diferencia de edad, tuvieran la posibilidad de acceder, por ejemplo, a psicoanálisis sostenido? ¿Qué pasaría si esto fuera?
Exactamente, como parte, ¿no?, del derecho a la salud, digo, ¿no? Educación, educación, salud, digamos, derechos básicos que, respecto a los cuales, digamos, el Estado ha estado ausente en muchas de las casos. Así que bueno, esto es más que nada una propuesta. Y bueno, les agradezco mucho. Con lo del psicoanálisis te ganaste el aplauso. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron hasta ahora tan atentos. Vamos a pasar a una lista de preguntas. En primer lugar, tratemos de achicar, de enfocar la pregunta. María Teresa Calabrese tiene el micrófono. Sí, la verdad que felicitarlos, excelente iniciativa de los 3 departamentos, pero también sé de la trayectoria de Juan en estos temas con la Comisión de Enlace Legislativo, junto con Laura Escapa, a la que alguna vez participé como en estas abiertas asesorías que hacen. Y bueno, además agradecer la participación de la candidata Pilar Guzmán, que bueno, pertenece a ILAP, institución en la que yo participo, y también me parece muy interesante incluir a candidatos de otras regiones del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, porque escuché que algunos no sabían que era el ILAP. Cuando me parece que estas cuestiones tienen que separarse de los momentos eleccionarios, porque siempre hay un interés partidario de inducir y captar voluntades en aquellos sectores donde estas cuestiones son propicias. Y también sabemos de la manipulación de los medios, porque recordaba, bueno, que no hace poco el caso del Polaquito, cómo fue inducida para tratar de disminuir la edad de imputabilidad. Y cuando la abogada nos decía que los jueces no saben qué hacer con los niños, yo creo que sí saben qué hacer. Y de esto ya nos anticipó Arnaldo Raskowski hace muchos años con el tema del filicidio. Y cómo los adultos, cuando no se ocupan responsablemente de los niños y adolescentes, tienen estas conductas punitivas. Por eso me parece muy interesante esta participación interdisciplinaria y esto de distintos ámbitos, poder separar de los momentos eleccionarios y comprender un poco más qué es lo que está pasando, porque como se decía, bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema. Y en estas estadísticas que tú diste de la Corte Suprema, también muestra que el índice de criminalidad de los niños es muy bajo, bajísimo. Entonces, ¿para qué disponer tantos recursos y tantas en esto que no es la cuestión y el grueso de las cuestiones de inseguridad que estamos padeciendo? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hilda. Muchas gracias a la mesa, me sumo a las felicitaciones de María Teresa totalmente. Bueno, como dice Giovanni Sartori, sin buenas instituciones no hay nada, ni política, ni cultura, ni civilización que dé un sentido a la vida, ¿verdad? Sabemos que si no hay atención en los delitos menores, será peor en el futuro. Eso se sabe, porque en general los que delinquen lo vuelven a hacer y con consecuencias mucho más serias, según dicen los especialistas. Pero también sabemos que un alto porcentaje de chicos a los que se priva de la libertad no salen mejor. La cárcel para delincuentes juveniles no es una academia de aprendizaje, como dice McEwan en su último libro, La ley del menor. Puede decirse que son arrojados a los vertederos donde se avinagran y aprenden a ser criminales. Porque la asistencia, el bienestar son y deben ser sociales. Ningún niño es una isla y hay que saber de que las responsabilidades no terminan dentro de las paredes del tribunal, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Esto significa, por un lado, no estigmatizarlos, pero tampoco dejarlos fuera de la ley, donde haría falta con urgencia un dispositivo instrumentado desde la ley y el Estado para que puedan defender sus derechos, y una forma de defender sus derechos es
ayudarlos a ser responsables de sus acciones. O sea, de que se les pueda brindar de lo que se los privó. Para Winnicott, es decir, entre robar y ser robado es lo mismo, ¿verdad? Es decir, no hay diferencia en la agresión que significa robar o ser robado de la posibilidad de ser responsable de sus acciones, por ejemplo, ¿no? O sea que nos cuesta ver que la pobreza es la madre de todos los males y que la droga lleva al crimen. El niño es uno en miles, su familia es una en miles. Lo que nos incomoda tal vez es saber que somos responsables en mayor o menor medida, pero ¿cómo verlo? Esta es una pregunta que todavía no encuentra respuesta, ¿verdad? En eso siempre yo nombro a Goldrin en su libro El Señor de las Moscas, cuando llega a la playa ve todos niños, dos bandas de niños sin adultos, y dice, ¿hay algún adulto acá? Y creo que esa pregunta todavía no tiene respuesta. ¿Hay algún adulto acá? ¿Qué hacemos con esta problemática? Es muy difícil, pero igualmente agradezco mucho a la mesa y desde el Departamento de Niños y Adolescentes agradecemos el doble, digamos, porque no podemos estar afuera de estas problemáticas, porque si no es vivir en la irrealidad absoluta, porque esto atañe también a todos los niños y adolescentes, no solamente a los niños que están en situación de carencia, porque los niños y adolescentes que no están en situación de carencia nos interrogan y no sabemos qué decirles. Muchas gracias. Gracias, Silva. Gustavo Dupuy, por favor. Bueno, gracias. Mi abuela se casó con mi abuelo cuando tenían 14 y 15 años. El concepto de infancia es distinto con el correr del tiempo. No así la mención que se hizo a Rajkowski, que no solo tiene que ver con su libro inicial, sino que hay un segundo libro de una historia del filicidio, que es aterradora. Pero también vamos a ver si yo pudiera tirar los elementos puros, como fenómenos puros, sobre la mesa. Me robaron o dañaron a cualquiera de nuestros seres queridos, severamente. El fenómeno es ese. Después viene lo otro, digamos. Yo coincido con, ¿cómo es el nombre de la abogada? No lo recuerdo. Con Mariana. El tema de la edad no es lo más importante si uno trata de resolver el fenómeno de la delincuencia. No hay espacio alguno en nuestro país que yo conozca, quizás, ojalá sí haya, donde la internación o la separación de alguien de la sociedad para que no delinca genera algo positivo en una posteriori. Pero con los adultos tampoco. En ese sentido, estamos en común. No existe cárcel en nuestro país que no sea una escuela de delincuencia. Y además del castigo real. Entonces, si nosotros no modificamos eso, hablar de edad e imputabilidad es casi un absurdo. Porque esos fenómenos, la edad, digamos, a mí me resulta atractiva la idea de que lo que regule sea el nivel del acto delictivo. Y yo creo que todos deberían ir a juicio. No me importa la edad. Es horrible lo que estoy diciendo, políticamente muy desacordado, incorrecto. Gracias. Pero en realidad, si alguien no va a algo que sea un juicio, no me refiero a la represión de ese ser, sino algo donde se pueda discutir y estar presente en quien es dañado y alguien que lo defiende y en quien es, porque tampoco hay eso. No hay defensores gratuitos, recién ahora se está planteando para quien es dañado. Entonces hay una cosa de asimetría, como si me hace acordar al pellizco más ambivalente de la tía vieja solterona.
qué rico el nene, y de paso le dejan una marca en el cachete. En realidad, la contemplación de la infancia y el cuidado de la infancia no es no ayudarlos a no ser responsables de sus actos. Entonces, el juicio, no pensado como un juicio conjurado y con todo lo apabullante que puede ser, la comprensión de la ley, a partir de la cual me interesó mucho una frase que dijo Mariana, al principio, que no recuerdo, después te lo voy a pedir, entender que eso que hizo es un fenómeno que hace daño, hacerse responsable. Después veremos si eso significa alguna otra cosa que la reeducación o el implante, o el ayudar a este chico se implante en un medio que pueda producir mejoría. Todos los que delinquen se sienten que están reivindicando algo de su ser. Winnicott nos lo enseña deliciosamente. Todos creen estar reivindicándose de un daño que les fue hecho. Muchas gracias y da para seguir charlando. Bueno, gracias Gustavo y gracias por la síntesis. Le damos lugar a María Fernanda Rivas. Allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me sumo a las felicitaciones de los colegas, realmente muy interesante la mesa. Y bueno, felicitaciones a Juan y equipo por lo que trabajan, ¿no? Este es un tema, bueno, a mí particularmente me interesa. Yo trabajo más en los temas de familia ligados a la justicia, ¿no? Y bueno, empecé a incursionar un poquitito en este tema, ¿no? Ligado más al derecho penal. Coincido casi con todas las ponencias en que existe la necesidad imperiosa de creación de un sistema especial para el abordaje de estos chicos menores de 16 años que cometen delitos graves sobre todo, porque hoy no lo hay, o por lo menos las noticias que recibimos nosotros que no estamos del todo en el tema es que hoy han habido muchísimos casos realmente de chicos que han cometido homicidios y no han recibido ningún abordaje, ni desde el OPSI ni desde la justicia, ¿no? Tenemos varios para mencionar. Además hay que sumar a esto aquellos casos en los cuales a lo mejor el resultado no es un homicidio, pero sí es una lesión grave, ¿no? Gente que... Y además las víctimas por ahí a veces son tan adolescentes como los que delinquen, ¿no? O sea que me parece que también tenemos que pensar en un sistema realmente de protección, pero de todos, digamos, ¿no? Que sea justo para todos. En general, lo que he escuchado es poca utilización de recursos terapéuticos. Lo que decías vos... por ahí yo estoy más acostumbrada en la justicia de familia, se trabaja más interdisciplinariamente, hay otro diálogo. En el derecho penal esto no está tan aceitado, creo que habría que apuntar más a un trabajo interdisciplinario, porque yo, digamos, estoy convencida de que el encuentro con la justicia puede ser terapéutico, debería ser terapéutico, ¿no? Y que en estos casos... la justicia por sí sola o el derecho por sí solo y la psicología o el psicoanálisis por sí solo tienen muy poco que hacer. En cambio, juntos, aunando sus esfuerzos, realmente los efectos terapéuticos a veces son muy importantes, ¿no? He escuchado también decir, no en esta mesa, pero que, por ejemplo, indicar un tratamiento psicológico para un menor que delinque es psicopatologizarlo, es estigmatizarlo, ¿no? Yo creo que no se trata de esto, yo creo que tenemos que ofrecernos como un espacio de reflexión, un espacio, digamos, de tratamiento de conflictos emocionales, ¿no? Acá se hablaba de si la persona, el joven que delinque es un enfermo mental. Bueno, no sé, no me gusta decirlo en esos términos, pero es alguien que tiene un problema serio, un problema emocional, vincular, y requiere de un abordaje psi, digamos, ¿no? Es decir, que
por lo menos a mi criterio, con la oferta de recursos pedagógicos o económicos o sociales, no bastaría. Es decir, esto por sí solo no cura, digamos. Lo que cura es también un abordaje terapéutico. Y bueno, y otra cuestión es que los abordajes que yo escuché acá, pareciera, quizás me equivoco, pero pareciera que se asocian a cierta población carente de recursos socioeducativos, cuando en realidad también tenemos que pensar en sistemas de abordaje, porque sabemos que es decir, las personas carentes de recursos no son de por sí delincuentes, no podemos hacer una ecuación, ¿no? Hay jóvenes también que tienen, digamos, provienen de familias de clase media, clase alta y que cometen delitos. También tenemos que pensar en un abordaje, y esto nos lleva más a enfatizar que se trata también de cuestiones emocionales, psicológicas y vinculares, no solamente de carencias socioeconómicas en estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Ahora en lugar de Rosalía Álvarez. Bueno, no me quiero repetir, primero quiero felicitarlos, me parece, coincido con cada una de las posiciones desde el derecho, la sociología, felicito esta apertura a poder hablar en esta iglesia nuestra sobre este punto y darles los perfiles que le dieron. Así que no me voy a repetir, todos dijeron mucho. Me representa muy bien lo que acaba de decir mi colega Fernanda. A mí me gustaría que de estas reuniones pudiera salir concretizando una propuesta de mi institución APA. En algún momento muy concreta, donde en este encuentro interdisciplinario pudiéramos ser los asesores psicoanalíticos de ese grupo, de aquellos jóvenes psicólogos que están en cada grupo, que generalmente son nobles, que generalmente están por un salario, y que realmente podamos, más allá de platicar, más allá de asociar, más allá de pensar las causas sociales o no sociales de la delincuencia, podamos concretar directamente un asesoramiento psicoanalítico a aquellos que abordan desde su saber, desde sus disciplinas, en esta conflictiva tan problemática y que deje de ser una muletilla política por fin después de 20 o más años. Nada más. Muchas gracias. Clara. Sí. Después, usted. Bueno, no sé, ¿sale la voz? Voy a volver a felicitar a la mesa. Cada uno de ustedes ha hecho una exposición muy importante, muy esclarecedora de cada punto, desde lo jurídico, que comparto bastante cosas contigo, porque bueno, yo he trabajado dentro de mi espacio, que es el psicojurídico en APA, mucho con jueces y abogados, y lo que vos planteás lo hemos palpado constantemente. Pero más allá de eso, lo que quiero plantear es que yo también estoy de acuerdo que con la edad no sería el punto fundamental para determinar qué hacer con estos niños que delinquen. Y tomo lo que dijiste vos, que no solamente delinquen los chiquitos que están en situación carenciada, sino también hay adolescentes y niños de otras clases sociales. O sea que esto tendría que ser ampliado a toda la población infanto-juvenil, que es lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer. Y no me parece que la edad sea un recurso fundamental. A mí lo que me interesa es ver, con ese niño o niña que delinque, qué le está pasando en su vida familiar, y ver entonces en qué situación lo ubicamos, tanto los jueces, como los abogados, como los psicólogos, ¿no? Y hay que hacer un trabajo interdisciplinario con esto, es fundamental el trabajo interdisciplinario, porque por un lado, los jueces o la justicia muchas veces no sabe cómo entender la subjetividad humana, o la subjetividad de estos chicos. No entiende, no puede comprender, no llega a, ¿no? A comprender qué le está pasando y cómo aplica la ley, ¿no? Cómo es posible aplicar la ley en estos casos. Y justamente por eso a veces nos piden asesoramiento a nosotros. Y nosotros también tenemos que entender qué pasa con la ley y cuáles son
las leyes y las categorías legales que tienen que aplicarse en estas situaciones, en estos casos, ¿no? Y por otro lado, habría que, bueno, armar un sistema, por eso digo, integral e interdisciplinario, y por supuesto con la intervención del Estado, por supuesto, pero un Estado en donde lo político no sea el centro de la discusión, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Ya termino, 2 minutos, ya termino, una cosita más y termino. Y otro punto que tomaron acá es la prevención, que está totalmente ausente. Justamente estos delitos, esta delincuencia, tiene que ver con la falta de prevención en estos niños carenciados. Y otra cosita más, nada más dejo acá. Para el trabajo con estos niños, no es solamente, primero que necesitan que la ley intervenga porque no tienen ley incorporada, no hay padres incorporados, no hay ley incorporada y hay madres ausentes. O sea que es importante que intervenga la justicia, pero no para encarcelarlos, ¿no? Sino desde otro ámbito distinto. No sé qué otra cosita. Bueno, voy a dejar acá porque... Sí, la señora de atrás, no recuerdo un nombre, presentate muy cortito, por favor. Así volvemos a la mesa como para... Ana Corniglia. Bueno, yo les agradezco la mesa porque me hacen tomar conciencia de la impotencia, porque parece que este tema tuviera como una base, antes de saber qué, bancarse la impotencia, no solamente del tema, sino la impotencia histórica acerca del tema. Y voy a contar una anécdota. Una anécdota que viene de la India, que pasaron, porque me parece que les puede resultar interesante, me parece un tema re complejo, no voy a abundar en cosas. Una directora de cárcel de la India, desesperada por esta misma sensación de impotencia, dijo a la mujer, ¿qué puedo hacer? Porque ni el gobierno, ni la plata, ni esto, ni lo otro me alcanza. Entonces resolvió y hizo lo siguiente, que durante 3 veces por semana, como si fuera un análisis, los convictos tenían que tener yoga. Armaron en la cárcel de una manera muy paupérrima, porque no había, ¿sí? 3 veces por semana las clases de yoga. Bueno, ¿por qué? Porque la mujer decía, más allá de todo lo que se puede hacer a nivel individual, el caso por caso, que nosotros decimos, que hay un montón de trabajo en ese sentido, acá se trata de algo que se tiene que trabajar en equipo. Se trabajaba, lo único que le interesaba trabajar era las clases sobre reflexiones, sobre la responsabilidad, ¿sí? Y después de eso se daban las clases de yoga. Bueno, según lo que decía, ¿sí? Fue una cosa muy importante el resultado. Así que bueno, como es un tema muy complejo, yo aporto desde mi lugar. Muchas gracias, Ana. Bueno, nos queda Patricia, la última de la lista, y después le damos un lugar a la mesa para que podamos, y Ángela que nos está mirando desde el más allá. Soy Patricia Morandini y quiero agregar 2 cositas porque ya dijeron muchas cosas y no quiero ser repetitiva. Me parece que trayendo la palabra impotencia me resonaba, ¿no?, en la cabeza, ¿no? Y no voy a decir si son 20 años o 30, yo trabajé en Sanidad Escolar de la Nación en la década del 80 y siento que a lo mejor estamos repitiendo compulsivamente el desamparo de estos niños que tienen que tener una respuesta sensible del Estado a nivel nacional. Y creo que me parece que hay que dar una respuesta, no sé si inmediata, pero no esperar y esperar y esperar y dar vueltas y vueltas con el tema. Por lo menos una respuesta, que seguro que después va a haber que transformar el dispositivo, los recursos y, por supuesto, que aquí en este departamento que está, digamos, la doctora Hilda Katz a mi lado, está para pensar, aclarar, modificar, sumar,
y un montón de verbos, evaluar, y un montón de verbos que estamos todos pensando en estos niños que tienen un desamparo inicial y que si esto no se da una respuesta sensible en un tiempo determinado, se repite iatrogénicamente desde el Estado. Entonces, estos niños quedan a merced de la nada y son los futuros delincuentes. Entonces me parece que estar repitiendo una y otra vez durante décadas, creo que hay que pasar a la acción. Ya pensamos, ¿ahora qué? Bueno, muchas gracias. Le damos un lugarcito a Ángela Farrán, que está en Chile, que quiere participar de la mesa. A ver, ¿nos escucha? Mientras se conecta Ángela, hay una tesis muy interesante, se llama Juan Algo, el apellido no me lo acuerdo, en El Salvador. Es una tesis doctoral sobre la implicación subjetiva. Es un alumno que yo tuve en la facultad. Él trabajó el impacto singular de la implicación subjetiva trabajando sobre varios juicios sobre lesa humanidad. Me parece que el trabajo que hace sobre el impacto subjetivo de esta implicación, del ser sometido a juicio y tener que pronunciarse sobre sí mismo, como culpable o inocente sobre algo, fue un trabajo muy interesante que si les interesa yo se los puedo acercar. Adelante, Ángela. Sí, bueno, para cerrar nomás, yo hago eco de lo que decía la última colega, que no sé cómo se llama, respecto del desamparo y la situación actual de Chile, de la crisis que está actualmente, a pesar de la aprobación de la ley hace más de 10 años ya, pensando en cifras. Me acordé de la colega también que habló de la socióloga de cifras. En este momento hay 50.000 menores internados por protección y 33.000 internados por la justicia penal. Finalmente lo que primó o ha primado y prima en Chile en general es un discurso más de reclusión, de mantener alejados a los jóvenes, sobre todo si son pobres, y desde ahí hay una criminalización de la pobreza también, que por ahí también lo mencionaban. Y este año reventó todo un conflicto en relación a las muertes dentro de estos dispositivos de reclusión de niños. A 10 años de la reforma van más de 1.000 niños muertos. Y bueno, se está discutiendo qué está pasando dentro de estas instituciones, qué realmente hay de reparador, de educativo, de todo lo que se ha hablado, que es lo que se debe hacer, ¿no? Pero no resulta, o acá no ha resultado. Entonces, claro, me resuena todo lo que han dicho, la abogada también, en términos de lo penal, que sí que es importante, pero ¿qué se hace más allá de lo penal, del cumplir las sanciones? Y sí me queda dando vuelta el tema de lo reparatorio, de las penas remitidas, no es pena remitida, es los acuerdos reparatorios, que pareciera ser que eso, visto en el contexto internacional y comparado, parece que es muy potente, en tanto le da una cierta responsabilidad al menor y también contribuye a su reinserción social. Eso quería solamente agregar. Gracias. Gracias, Ángela. ¿Es el turno de Silvia? ¿No? ¿Quién no sé? Sí, no, bueno, yo muy cortito, la verdad es que sí, es un poco todos los aportes, digamos, ¿no? Tienen que ver, esto que vos decías de pasemos a la acción, yo estoy completamente de acuerdo, pasemos, voy a decir algo que por ahí es políticamente incorrecto, digamos, pensado por ahí desde algún lugar, pero digamos, a veces no esperemos las grandes, digamos, los grandes cambios desde el Estado, sino, digamos, trabajemos también en proyectos, hay muchos, yo además trabajo en una ONG también hace muchos años y en contexto de cárcel, y también con algunas cuestiones relativas con chicos y chicas, pero digo, por ahí también muchas veces los cambios, no esperemos el cambio, ¿no? Desde arriba, sino generemos un poco esta cuestión que, digamos, que es por ahí lo que falta, ¿no? Es decir, y después, por último,
La cárcel tiene la lógica del encierro, y la lógica del encierro es la misma, sea para adultos, sea para chicos, digamos. La historia de la cárcel es casi una historia de sus antes, no sirve ahora. Entonces, digamos, corramos el manto de hipocresía, ¿sí? Que quizás yo creo hoy que el único efecto que tiene la cárcel es un efecto simbólico y nada más. Corramos el manto de hipocresía y empecemos a trabajar realmente. No le pidamos, digamos, por ahí el derecho penal lo que no puede hacer, y también, ¿no?, pensemos por ahí desde otro. Y yo estoy de acuerdo. También hace falta, pero si nosotros esperamos eso, no empezamos a trabajar nunca. No sé cómo se llama el doctor que está allá, pero Gustavo. Bueno, Gustavo, yo también estoy de acuerdo con tu interpretación. Creo que es una cuestión que también quiero traer, es que la condición social de los chicos no es toda, o sea, los que quedan dentro del sistema atrapados son los chicos pobres. ¿Por qué? Porque no tienen ni abogados, ni psicólogos, ni profesionales que puedan trabajar. El chico que tiene condiciones materiales, los padres, es el que sale del sistema. Esta es una verdad. La segunda es que creo que hay que, aunque sean pocos, y es cierto que son pocos, el Estado tiene que poner recursos. El Estado tiene que poner. En la prevención, previamente, dentro del sistema de protección de derechos. Tenemos que tener a los chicos dentro de las escuelas, dentro de centros de salud, con la asignación universal y con programas de refuerzo a la crianza y a la crianza básicamente de las familias, y dejar de interpretar de que son las familias las responsables de estas situaciones, porque puede haber problemas familiares, pero también hay problemas sociales y problemas también de administración de las políticas estatales, o sea, los niveles de responsabilidad les corren a todos. Después también decir que hay que trabajar en estos dispositivos distintos, no convencionales, pero hay que regularizarlos. Y en esto tienen que estar implicadas interdisciplinariamente todas las disciplinas. Respecto a que los jueces no saben qué hacer, los jueces lo que tienen que hacer es justicia. Este es el problema que ha habido, que no se ha hecho, justicia. Ese es el rol de un juez, no ser el padre de familia de los chicos que discrecionalmente determinan este va, este no va. Entonces, cada uno tiene que asumir su rol y trabajar desde ese lugar con los chicos. Es decir, no hay posibilidad de tener un sistema de responsabilidad penal juvenil si cada uno no asume también sus responsabilidades desde el mundo de los adultos, que somos los que hacemos esta sociedad. Además, muchas preguntas quedaron por hacer, especialmente al colegio de Ecuador con ese sistema. Que la primera, creo que han quedado clarísimas muchísimas cosas. Esto está grabado, así que después se va a poder ver a través del Facebook de nuestro departamento IDEAPA. Les quería contar, antes de terminar, que en la Cámara de Diputados se va a hacer una reunión el lunes que viene con el Ministerio de Justicias, con la asistencia de operadores de instituciones de menores transgresores. Así que es una jornada interdisciplinaria, esto lo informo para que quien quiera asistir lo haga. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia y bueno, muchas gracias a Ángela Ferrán y a Pilar Gómez Paredes. Y gracias a Silvia Costa.